Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Hemos escuchado el punto de vista de Guillermo. Vamos a establecer ahora el contacto prometido con Buenos Aires, Argentina, con el periodista, el analista político internacional Leandro Gasco. Leandro ha estado ya con anterioridad en Punto de Vista, pero hoy vamos a tenerlo una vez más, como esperamos tenerlo con frecuencia. Gracias, Leandro. ¿Qué tal? Un gusto grande saludarte, querido Pedro, y a todo tu equipo. Gracias. Y lamentablemente, Leandro, Argentina está ocupando importantes espacios en la prensa por los escándalos de corrupción, pero también críticas que se le están haciendo al presidente Macri por la caída del valor del peso de la moneda nacional. ¿Qué nos dices tú de ambas situaciones que son igualmente peligrosas para el país? Bueno, sí, el clima es muy complejo, ¿no? La inflación es alta, el peso está absolutamente devaluado. Ha habido una tranquilidad media con el tema del dólar, que estaba a más de 40 pesos, ahora está entre los 36 y los 38, pero realmente la gente en la calle está sufriendo mucho la situación, sobre todo los trabajadores y la clase media que han votado por Macri y que hoy se sienten muchos defraudados. En la calle eso se siente porque dice, bueno, han aumentado los impuestos, cada vez el dinero alcanza menos para la gente y se siguen viendo grandes privilegios para los políticos. La diputada nacional de la coalición cívica, integrante de Cambiemos, que ahora se vuelve a acercar un poquito a Macri, había sido muy crítica días atrás, hablando de que Macri realmente debería comprometerse en la lucha contra la corrupción y que no lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, estamos en un escenario muy difícil. Ese escenario difícil tiene algo que ver el gobierno anterior, o para ser más precisos, los gobiernos anteriores del matrimonio Kirchner-Fernández. Sí, bueno, ahora la noticia cuando se habla de la causa de Cuadernos es que la viuda del exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, desconocía cuestiones, se habla de procesamientos, pero estamos todos los días escuchando procesamientos o al mismo hijo de Cristina y de Néstor, Máximo K, que va y hace lo mismo que la madre, presenta un escrito. La justicia está tremendamente contaminada, viciada, corrupta, entonces es muy difícil salir de esto y lamentablemente Macri no está poniendo, como te dije alguna vez, Pedro, autoridad y decisión. Nos acercamos a un encuentro del G20 en donde va a haber demasiados interrogantes. Ahora, Alejandro, ¿hasta qué punto el Poder Ejecutivo en una democracia puede incursionar en el Poder Judicial? Estamos viendo el escándalo que se produjo en Brasil por la corrupción en el Partido de los Trabajadores, situación que tiene en la cárcel a su líder y fundador, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente en 2 ocasiones del Coloso Sudamericano. Pero la justicia brasileña ha actuado con mucho control, con mucha autoridad y no ha dado espacios a estas fuerzas políticas para que puedan tratar de cambiar su parecer. ¿Puede el presidente Macri, respetando la democracia, imponer su voluntad y presionar para que la justicia actúe en contra de los políticos corruptos? Es que allí está el kit de la cuestión, ¿no? Fíjate que la diputada Carrió, justamente, que es del mismo frente, del mismo partido de Cambiemos, cuando hablaba de querer pedir la destitución del ministro de Justicia, Germán Garabano, porque decía que él habría obstruido investigaciones de encubrimiento, por ejemplo, el tema del ataque contra la Mutual Judía, contra la AMIA, llegó a deslizar, incluso te comentaba que perdió la confianza en la lucha contra la corrupción por parte del presidente Macri, y hablar de complicidades de la dirigencia del fútbol, del narco, de las mafias, de los negocios con la energía. Entonces, aquí lo que hay que ver es, ojalá tengamos transparencia y claridad. Nadie dice que pase lo que aconteció terriblemente con el kirchnerismo,
de que el Poder Ejecutivo se metía directamente en la justicia, pero la cuestión es que hoy por hoy hay demasiadas sospechas, no ha habido un auditado general, un control de la justicia. Esta misma diputada hablaba de un auditado en la Corte Suprema y en otros organismos. Para ver, la deficiencia es gravísima en el aparato y en la falta de funcionamiento de la justicia general. Entonces, bueno, ahí está la cuestión a analizar y también ver si el presidente está realmente decidido en que esto cambie o solamente en la conveniencia política. Vos fíjate que esta diputada hizo más de 200 denuncias en el conurbano bonaerense, hablando de delitos, de contrabando, de narcotráfico, en el tema de la hidrovía, en los puertos, y nada de esto avanza. Ahora, Leandro, tu visión personal como analista, ¿tú crees que el presidente Macri no le quiere meter la mano con todo el poder que tiene a la corrupción o consideras que son situaciones que son difíciles, muy difíciles de superar? Bueno, las dos cosas son difíciles de superar, pero también creo que él no está poniendo todo el impulso necesario y espero porque también, como lo ha dicho esta diputada cuando habla de la causa IEXA, del soterramiento del Sarmiento y demás, que estaría involucrado el primo mismo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, ojalá tenga la valentía y quiera quedar en lo grande de la historia, ¿no? Me preocupa algún tipo de complicidad, lamentablemente, y en medio de un sistema en donde está todo muy oscuro en Argentina. ¿No vislumbra que el país se aproxime entonces a la justicia y que el gobierno de Macri va a frustrar las esperanzas de los que votaron por él? Bueno, al momento lo está haciendo, lamentablemente, ¿no? Lo está haciendo porque si se va al recorte de los jubilados, si no se piensa en la producción, si los beneficiados son los empresarios amigos y una dádiva que se aumenta a los planes sociales, a la gente que no trabaja, en la muerte de la cultura del trabajo que sigue vigente, y se olvida de la clase media y de la gente que paga impuestos, y hay un Estado que realmente no está presente para el que trabaja, para el que produce, ¿no? O sea, absolutamente distinto a lo que está haciendo el presidente Donald Trump, que reduce impuestos y apuesta a la clase media. ¿Qué se puede hacer entonces en Argentina? Porque si hemos salido del peronismo, que ha dejado más problemas que ventajas, hemos tomado un nuevo gobierno que preside el señor Mauricio Macri, con una nueva propuesta política totalmente contraria a lo que representaba la señora Cristina Fernández. ¿Qué podemos esperar que ocurra en Argentina? ¿Más de lo más malo? No, a ver, siempre digo lo mismo, el gobierno de Mauricio Macri es mejor que el de Cristina desde todo punto de vista, porque el otro fue el peor de la historia de Argentina. Pero así todo no es el cambio que nos prometió en campaña. Ya te hablo como ciudadano, como lo que dice la gente que lo votó, la mayoría en la calle, ¿no? Y después siempre hay cosas preocupantes, ¿no? Algunos dicen por allí, bueno, pero Macri parece que es un gobierno más liberal. Otros dicen, no, pero por las actitudes que tiene, parece más socialdemócrata. Ahora yo digo, hay cosas que a mí no dejan de preocuparme, ¿no? Un gobierno que no apueste a la cultura del trabajo, él es empresario, él lo sabe perfectamente. Entonces, esto de decirle a la gente, le tiramos unos pesos, le damos unos pesos, y que no vayan a trabajar, por un lado, y por el otro lado, además, hay cosas muy tristes realmente. Por ejemplo, cuando se habló de los cuadernos de la corrupción, Techín, Roca, no puede ser que una persona, una empresa, que esté vinculada a causas de corrupción, que hay procesamientos, que después se diga, bueno, no importa, esas empresas van a seguir haciendo obra, yo voy a ir, se sacó una foto con el tema de Vaca Muerta, con la misma persona que está procesada por corrupción. Digo, empecemos a dar un buen ejemplo, porque nadie va a venir a invertir. Seriedad es lo que se le pide. No me diga que estás perdiendo las esperanzas de que en Argentina se produzca un cambio. ¿Cuáles son las alternativas que ves para el futuro inmediato, Leandro? Bueno,
Ese es el gran interrogante, ¿no? Porque lo que es peronismo o justicialismo es un reciclado, una mezcla de algo del kirchnerismo con otros personajes non santos, incluso gente de la izquierda que ahora se está unificando a ese sector. Por ese lado yo no les veo posibilidades. Y lo que se vislumbra desde el gobierno es la polarización Cristina Kirchner, Mauricio Macri, lo cual, digamos, va a facilitar que Macri sea reelecto, pero el escenario no es para nada bueno tampoco, ¿no? Porque Cristina de vuelta debería estar presa, no pensando en ser nada. Pero el hecho de que Cristina no esté presa, como bien tú acabas de decir, no es culpa de Macri, es culpa de que la clase política que se encuentra en funciones tanto en el Senado como en la Cámara no toman las decisiones pertinentes para que ella pueda ir a prisión, ¿o estoy equivocado? Sí, por un lado sí, y por el otro lado también es cierto que el mismo asesor de Mauricio Macri, Durán Barba, en varias declaraciones ha sostenido que ella tiene que ser candidata, porque bueno, en definitiva eso también, al verse en encuestas, en números y en polarización, beneficia a Macri o beneficiaría, ¿no? Hay personas que Sí. funcionan, que trabajan con Macri, que ven a Cristina Fernández como candidata en las próximas elecciones. Sí, absolutamente, absolutamente, sí. Bueno, de hecho, siempre hay cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, ahora sale una ley de alquileres muy cuestionada que se está debatiendo en el Congreso, que es un proyecto absolutamente kirchnerista, ¿no? Que el partido de Macri toma, ¿no? Qué sé yo. Yo también fui bastante crítico con el embajador argentino en Cuba, el señor Javier Figueroa, que es un señor que fue embajador y diplomático durante el kirchnerismo, cuando 6 días antes de terminar el mandato Cristina Kirchner, ella nombró 9 diplomáticos, 9 embajadores. Macri dijo, bueno, yo cuando asuma voy a rever esta situación. Pero pasó el tiempo y Macri designó como embajador argentino en Cuba a la misma persona que había designado otras veces Cristina en otros puestos, como en Sudáfrica, ¿no? Y la Y este posición, señor, es interesante este señor porque se manifestó admirador de la Revolución Cubana, ¿no? se manifestó a favor, A favor, admirador de la Revolución Cubana, sí. y ese es el embajador de Macri en La Habana. Sí, señor, y el mismo que, además es muy interesante, ¿no? Porque vos sabés que Fulvio Pompeo, del gabinete de Macri, estuvo en mayo ahí en Cuba para adelantar cuestiones de cooperación, y me llamó mucho la atención porque este personaje del equipo de Macri es uno de los que había dicho que había que investigar cómo Cristina antes de irse designaba a tanta gente, ¿no? 6 días antes de terminar el mandato. Y al final después aprueban todas estas cuestiones. Por eso hay muchas cositas que ojalá algún día cambien. Yo he conversado con muchos argentinos y realmente tenían grandes esperanzas de que Macri le Las diera... esperanzas no se pierden, pero hay hechos que lesionan, digamos. y el tema de la corrupción sigue siendo el más expreso, el más manifestado en la sociedad de tu país. Sí, y un tema que preocupa muchísimo para mí, ¿no? También, porque siempre uno analiza a ver cómo actúa este presidente, cómo actuó el anterior, ¿no? Y cómo, a ver si aprenden algún día a cambiar las cosas para beneficio del pueblo, ¿no? En cuanto hablamos de transparencia, de lavado de dinero, de mejorar las cuestiones del narco que tomó el país. Y ahora un tema clave para mí es ver qué va a pasar después del G20 con la visita oficial que va a tener el presidente chino a la Argentina. El presidente Trump también va a visitar Argentina. Absolutamente, sí, pero
va a haber un encuentro oficial entre el presidente Xi Jinping el 2 de diciembre, después de la cumbre, en la Casa Rosada con Macri. Allí se habla de una alianza estratégica integral y de un acuerdo para construir una central nuclear, Atucha 5, en Argentina, por parte de los chinos. Y vos sabés que es un tema muy interesante, porque además de la invasión de supermercados chinos que no pagan impuestos en toda la República Argentina... Explica cómo es eso y por qué no pagan impuestos. Claro, porque tienen un beneficio impositivo. En realidad esto viene ya de hace tiempo, ¿no? Tenemos que remontarnos al gobierno de Menem, después seguir por el gobierno de Néstor Kirchner y poner, digamos, el eje en alto de esta integración con el gobierno de Cristina Kirchner. Pero aquí hay un tema fundamental, por eso vuelvo siempre en claro y oscuro a ver qué hacen los gobiernos que vienen, por ejemplo el de Macri, ¿no? Alguna vez uno recuerda a una dirigente, Stolbizer, que en su momento había mencionado a Franco Macri, el padre de Mauricio, como un embajador alternativo en China de Argentina, ¿no? Bueno, él estuvo con Cristina Kirchner en 2010 en China, allí en cuestiones de energía nuclear, negocios y demás, pero acá es interesante ver que en Argentina, en Neuquén, hay una base militar manejada por el ejército chino que aún no ha sido desmantelada y que... Leandro, eso es objeto de otro programa. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Una base militar china en Argentina. Sí, Bajada del Agrio, Neuquén, son 200 hectáreas cedidas a 50 años por Cristina Kirchner, manejadas por el ejército comunista chino para interceptar satélites. Leandro, tenemos que hablar de esa base en un próximo programa. Gracias a Leandro Gasco por haber estado con nosotros, a Guillermo Martínez, quien también nos acompañó. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli y el servicio técnico a cargo de Miguel Vázquez. Gracias a ustedes por su sintonía. Les esperamos mañana a esta misma hora y les saluda Pedro Corzo. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.